Buenos días, hermanos. Haciendo el ejercicio de esperar, ¿no? Mi cuñada estaba que me ponía un codo en las costillas, ahí estaba desesperada. Vaya pues, me decía. Eh, es bueno saber esperar también, ¿no? A veces los 20 segundos del semáforo se convierten en una eternidad, ¿no? Cuando no sabemos esperar, cuando no nos hemos ejercitado en cuanto a la paciencia. ¿Qué tal cuando no le creemos al Señor? ¿Cómo se vuelven esos 20 segundos del semáforo? En el semáforo de Dios, que tiene su propio tiempo. Esta mañana un hermano hablaba de cómo es un día para el Señor, ¿no? Y quería hacer ese ejercicio, un minuto ahí sentado, y ese minuto parece eterno, ¿cierto? Bueno, ¿y qué? ¿Aquí qué? ¿Cierto? ¿Qué piensan de los tiempos, hermanos? ¿Cómo se sienten para esperar? Vamos a, vamos a orar nuevamente y tratamos de leer unos pasajes a través de la Escritura y pensar un poco en ello. Padre, te damos gracias una vez más por la oportunidad maravillosa de abrir tu precioso libro, tu palabra. Gracias porque has prometido la guía y la dirección de tu Santo Espíritu, que rogamos, Señor, que sea su sabiduría, tu sabiduría, no la nuestra, y que haya una enseñanza para nuestras vidas en esta mañana. Bendice la iglesia, bendice cada hermano y cada persona aquí en esta mañana. Te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Muy bien. Estaba pensando en ese tema, hermanos, y bueno, hay algunos pasajes que he estudiado y me habla de que hay cosas que no podemos controlar, ¿no? Y si somos honestos, realmente casi nada, ¿no? Vamos a mirar Eclesiastés 3, versículo 1 y 2. ¿Listo? Entonces, Eclesiastés 3:1 dice, ¿cómo empieza diciendo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Levante la mano el que sabe cuándo se va a morir. ¿Qué pasó? ¿Pero cuándo? Ah. ¿Cuándo viene el Señor? Dice la Biblia, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Lo que se quiere. La pregunta es, ¿qué queremos? ¿Qué estamos anhelando? ¿Y para cuándo será? Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Todo entonces tiene su tiempo.
¿Llevas esperando algún tiempo algo, hermano, hermana? ¿Qué estás esperando? Tal vez un empleo. Algunas estarán esperando una buena relación, una relación estable, un viaje. ¿Hay alguien esperando un viaje? Un negocio. Cerrar un negocio. Y que no se da, que ha tenido sus inconvenientes. Una cita, tal vez médica. Una cirugía, Teresa. ¿Para cuándo será? ¿Estás esperando respuestas? ¿Estás esperando cambios? ¿Alguna señal? ¿Cuántos están esperando el rapto? Gloria a Dios por el que está esperando el rapto por ahí. ¿Y cómo somos para esperar? ¿Cómo somos? Me di cuenta que Vicky no es muy buena para esperar. Estaba como asustada. Pero dice Eclesiastés también, capítulo 3, versículo 11. A mí me gusta analizar cada palabra, ¿no? ¿Cómo empieza ese versículo? ¿Cuánto? Todo lo hizo hermoso. ¿Cuándo? ¿En el tiempo de quién? En su tiempo, hermanos. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender. No alcanzamos a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Alcanzamos a entender o no? ¿Sí o no? ¿Quién dice? Lo acabamos de leer. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. No alcanzamos a entender. Y esto, hermanos, a mí me motiva, porque yo también tengo dudas, porque yo también he esperado respuestas, porque yo también me he imaginado cosas. Por ejemplo, la ciudad que leíamos esta mañana. Por ejemplo, la magnitud del amor de Dios por el cual envió a un Hijo Santo, único, creador, para salvarme a mí, corrupto, pecaminoso, sucio. No lo logro entender, no he podido. Y en alguna ocasión eso me afectaba demasiado. Pero cuando leo un pasaje de estos, digo, no tendría por qué entenderlo. En mi incapacidad, en mi simpleza no tendría por qué entenderlo. Alto es demasiado sublime para que yo lo entienda. Pero dice el Señor también ahí que todo lo hizo hermoso en su tiempo, en el tiempo de Él. Muy bien. Algunos periodos de espera. Por ejemplo, 2000 y punta de años, ¿esperando qué? ¿Qué se está esperando? La venida del Señor.
¿Cuántos años? ¿Cuántos? ¿Cuántos llevamos esperando? No oigo. 2021. Hay un poco de viejos aquí, hermano. Yo no llevo esperando tanto. Pero hay algunos que llevan 2021 años esperando, hermano Julián, puede creer. Y no revelan tanto. Bueno, algunos sí. Pero yo hago cuentas y llevo esperando 16 años. Eso hace que yo estoy esperando. Antes no estaba esperando a nadie. Bueno, estaba esperando otras cosas. 16 años. Hebreos 10:37 dice, porque aún un poquito. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Un poquito. Y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Vendrá. Está asegurando. Está asegurando. ¿Qué dice Dios? Primera de Pedro 5:4 dice lo que acabamos de leer en Hebreos, ¿no? Un poquito. ¿Y qué dicen algunos hombres? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres murieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Y el versículo 9 dice, el Señor, ¿sí o no? No retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es como nosotros no somos. ¿Cómo? Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que ¿cuántos? Que todos procedan al arrepentimiento. Ese es Dios. Entonces, hagamos un ejercicio. Bueno, yo no llevo esperando tanto, pero sí que hay un plazo. Hablemos de cifras aproximadas, ¿no? Hablemos de 2000 años. Un poco más tal vez, pero 2000 años. Y podemos pensar en otro periodo de tiempo. ¿Cuánto esperó el pueblo de Israel siendo esclavo en Egipto? ¿Cuántos años? ¿Cuántos? ¿Quién da más? ¿Cuántos? Aproximadamente hablan de 400 a 430 años. Aproximadamente, algunos hablan de 400, algunos de 430 años. ¿Cuántos años de silencio? ¿Cuántos? ¿Cuántos? $400 años que un día se cumplieron, ¿no? Desde Malaquías hasta la venida del Señor, nacimiento del Señor Jesucristo, de Malaquías a Mateo hay 400 años. Y Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del ¿qué? Del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuándo vino qué?
el cumplimiento ¿de qué? ¿Del tiempo de quién? ¿De quién? ¿De quién? De Dios. Ni un día más, ni un día menos. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. 400 años, en los cuales el Señor había castigado duramente al pueblo de Israel, donde habían pasado por cualquier cantidad de situaciones, donde estuvieron cautivos, y eso fue lo que produjo un celo equivocado. Por eso los fariseos, porque había un celo por guardar todas aquellas cosas que Dios había mandado, pero lo convirtieron en un celo exterior, en una vivencia que se podía observar desde afuera, pero no interior. 400 años en esas condiciones, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, pasaron esos 400 años y nació de una mujer el que sería el Salvador de la humanidad. ¿El tiempo de quién? El tiempo de Dios. Muy bien. Otro periodo. Aparentemente Noé predicó ¿cuántos años? Bueno, los eruditos hablan de 120 años. Predicando algo que nadie había visto. ¿Iba a qué? ¿Qué iba a pasar? Iba a llover. ¿Qué pasa cuando predicamos algo que alguien no ha visto? ¿Qué pasa? La incredulidad, ¿cierto? Pero el Señor le dijo a Noé, prepara el arca. Y un día, hermanos, pasados esos 120 años, tal vez la burla, tal vez la incredulidad de las personas, pero ese día se cumplió. ¿Qué pasó? Tal vez un día como este, hacía días no veíamos un día así, ¿cierto? Y los truenos, los relámpagos, y se abrieron los abismos, hermanos, y empieza a llover. ¿Qué pasó con las personas que no habían creído? Perecieron abnegados por el agua, ¿cierto? Tal vez en la desesperación, Noé, Noé, ábrenos. ¿Quién cerró la puerta? ¿Quién? Dios mismo había cerrado la puerta. Amigo y amiga, que estás esperando tu tiempo, que estás esperando en tus propias razones, en tus propias opiniones. Dios mismo cerró la puerta del arca. Dios mismo tiene su hora y su tiempo cuando acabe la oportunidad de llegar a Él. Y es que cuando estamos dentro del arca, no importa el tiempo. Hermanos, ¿usted cree que si Noé le tocaba esperar 2 días más, estaba preocupado? Él estaba dentro del arca. ¿El problema para quién era? Los que estaban afuera. Los tiempos. Y vemos ahí entonces, ¿cuántos años? Vamos en orden descendente. ¿Cuánto es más fácil esperar? ¿2000 años o 120? ¿Cuánto? Ahí vamos a ver que, bueno, me va a pasar por acá porque el cablecito de pronto me enreda. Bien. Entonces ahí vamos. Me encanta Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé. ¿Por qué? Por la fe Noé. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La fe. La fe es creer en lo que no
vemos, en lo que no hemos visto. Y ahí vamos, 120 años. ¿Y qué piensan del cautiverio? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años estuvo el pueblo cautivo? 70 años. Vez tras vez el pueblo se veía en estas situaciones. No aprendieron los 430 años de esclavitud después de la muerte de José, ¿no? Hasta la llegada de Moisés, siervo de Dios, quien fue usado para sacar al pueblo de Egipto. Querían más de lo mismo. 70 años. 70 años en los que no celebraron la Pascua, en los que no cantaban. Hermanos, una cosa terrible para alguien que conoce la gloria de Dios. Como cuando nos reuníamos por Zoom, ¿cierto? Pero eso no lo podíamos controlar nosotros. Hay quienes menosprecian esa bonita oportunidad de glorificar al Señor y no lo hacen. Gracias al Señor por ustedes, hermanos, que están en esta mañana aquí. Muchos seguramente han aprovechado el bonito sol, ¿cierto? Para ir a correr, para ir a piscina, para otras actividades, para montar bicicleta. Y ese menosprecio de Israel con el Señor le llevó a ser cautivo durante 70 años. Vamos a ponerlo aquí. Uy, qué dos tan feo. ...70 años. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué dice Esdras? Que para que se cumpliera la palabra de Dios, él puso algo en el corazón de un rey. ¿De quién? De Ciro. ¿Para qué? Para que se cumpliese la palabra del Señor. ¿Y qué pasó con esos 70 años? Terminaron. ¿Cuándo? Cuando el pueblo de Israel se fortaleció, se rebeló contra el rey. Cuando Judá llegó a una conclusión y se liberó también de su cautiverio. No, hermanos. Cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, en pocas palabras, cuando a Dios le dio la gana, pasó algo raro. Primer capítulo y primeros versículos de Nehemías, de Esdras, perdón, lo pueden leer. Para que se cumpliera la palabra de Jehová, sucedió algo. Sucedió algo extraordinario. El tiempo de Dios. Dios actuó. Dios actúa cuando es su tiempo. Aunque nosotros no podamos, ¿qué? ¿No podemos qué? Entender. Entonces, pasaron esos 70 años. Y vamos a entrar en unas historias. Quise dejar los periodos más cortos para profundizar en ellos. Esos periodos están muy largos, pero vamos a pensar en otros periodos un poco más cortos. Génesis capítulo 15. Gracias, hermano. Génesis 15, versículos 1 al 4. Dice que después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, ¿qué le dijo? No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande.
Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Bueno, ¿qué vemos ahí, hermanos? Vemos una necesidad o tal vez un deseo. ¿De quién? De Abraham. ¿Qué quería él? ¿Qué quería? Un hijo. Y es interesante que aunque no parezca, Dios está pendiente de nuestros deseos y de nuestras necesidades. ¿Has pensado en eso, hermano? ¿Has pensado que Dios no se preocupa por nuestras cosas? No, Dios estaba ahí, pendiente de ese deseo y aún de esa necesidad de Abraham. Y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? No temas. ¿Y qué había en Abraham? ¿Qué había? ¿Qué había? Había temor y habían dudas. Habían dudas, hermanos. Aquellos hombres tan espectaculares de la Biblia también tenían dudas, como las que tienes tú, como las que tengo yo. ¿Se acuerdan todo lo que leímos ahora? Todas aquellas cosas en las que quizás estamos esperando, hay temor y hay dudas. Y el Señor dice, no temas. Capítulo 16. Ya el Señor le había hecho una promesa a Abraham. Le había dicho que le iba a dar esa descendencia, ¿cierto? No temas. ¿Cuándo se iba a cumplir eso? ¿Cuándo? ¿En el tiempo de quién? Bueno. Capítulo 16, versículo 1. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. ¿Sabe cuántos años pasaron desde la promesa de Dios al cumplimiento? ¿Quién sabe? ¿Cuántos? No. $25. Y el Señor le había dicho, ¿no qué? No temas. Y empezó la duda, empezó el temor, empezó la incertidumbre, hermanos. Cuando nosotros actuamos así, ¿qué pasa? ¿Tomamos buenas decisiones? Cuando el Señor está guiándonos, cuando dependemos de su palabra, cuando Él nos habla a través de la palabra, cuando estamos constantes en oración con Él, tomamos buenas decisiones. Cuando hay desesperación, cuando hay temor, cuando hay dudas, no tomamos buenas decisiones. ¿Era la voluntad de Dios lo que esta pareja hizo? ¿Sí o no? Dios tenía un plan diferente. ¿En el tiempo de quién? De Él, en su tiempo. Sin que el hombre llegue a entenderlo. No llegamos a entender los tiempos y la voluntad de Dios.
No tendríamos por qué, nosotros no somos como Dios. Pero a veces nos comparamos con Él y empezamos a analizar y a discrepar con Dios. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? ¿Cierto? ¿Y por qué más bien no así, Señor? Nos atrevemos a disputar con Dios. Terrible, tremendo. Pero vino el cumplimiento del tiempo. ¿Y qué pasó? Le proporcionó una esclava, Sarai, a Abraham, y él la tomó. Tuvo un hijo con esta mujer. ¿Y qué pasó? Empezaron los problemas. ¿Qué dice el versículo 4? Dice que miraba con desprecio a su señora. Y hasta el sol de hoy las consecuencias, ¿no? La guerra en el Medio Oriente viene desde aquella historia. Porque este hijo llegó a ser cabeza de una gran nación. Y el hijo que Dios había prometido sería ¿quién? Isaac, después Jacob. Patriarcas, padres de multitudes que representan los hijos de Dios. Y ahí están las guerras allá, ¿cierto? Cada nada se prende una guerra en el Medio Oriente. ¿Saben una cosa? Desde esa historia viene tras una mala decisión, tras el temor, tras la impaciencia, tras el no entender la voluntad de Dios. Y el no entenderla no es el error, porque el Señor dice que no las entendemos. Pero desconfiar en que Él tendrá lo mejor para nosotros sí es el error. Muy bien. 25 años entonces. Vamos bajando en tiempo. Génesis 29, vamos a leer desde el 18. Rápidamente. Y Jacob amó a Raquel y dijo, estaba hablando con su suegro, yo te serviré ¿cuántos años? 7 años por Raquel, tu hija menor. Se parece mucho como cuando muchos de nuestros jóvenes se quieren casar, ¿no? Que cuando toman la decisión, como dice el cuento, por ahí meten la cabeza y por ahí se salen, ¿cierto? Sacan todo el cuerpo. Una decisión tan importante, matrimonio, es una decisión de mucha espera. Jovencitas, jovencitos, y aún no tan jovencitos, si aún desean eso, es una decisión que amerita una espera especial. La segunda decisión más importante en la vida de una persona, siendo la primera el aceptar a Cristo, pero el matrimonio es la segunda decisión más importante de un mortal. 7 años, y me lo imagino hablando con el suegro, ¿cierto? Como una negociación. Bueno, ¿cuánto va a trabajar por mi hija? 7 años. ¿Y qué dijo él? Listo. ¿Qué pasó a los 7 años? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Le cumplió el suegro? No le cumplió. Leamos entonces otra vez el 18. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti, no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años. ¿Cómo le parecieron? Y le parecieron como pocos días. ¿Por qué? Uy, hermanos, esa es la clave. Le parecieron como pocos días porque la amaba. ¿Y saben qué pasó?
Se cumplieron los 7 años y el suegro le incumplió. Le dio su hermana por mujer. Era ventajoso en los negocios. Dijo, este la ama realmente, este está muy enamorado. Dice la Biblia eso, ¿cierto? Y el hombre sacó provecho de eso y le dijo, ¿sabe qué? Sírvame otros 7 años y de ahí sí se la doy. ¿Y qué hizo él? Ah, no. Vaya que lo bañen, hermano. Yo ya cumplí con mi parte, ¿cierto? Hizo eso. ¿Qué hizo? Bueno, si hay que servir otros 7 años, servimos 7 años. Y lo hizo. Y se llegó el tiempo. Y para él era eso como unos pocos días. ¿Por qué? Porque la amaba. ¿Cómo es tu espera, hermano? ¿Cómo es este esperar en las promesas del Señor? ¿Cómo es? ¿Es corto? ¿Es molesto? ¿Es tedioso? ¿Estás esperando al Señor con alegría? ¿Saben una cosa, hermanos? De eso depende, del amor que le tengas al Señor. Del tamaño del amor es el tamaño de tu actitud. Si le esperas con amor, si estás convencido de que el tiempo del Señor es mejor que el tuyo, estás gozoso, tienes esperanza. Si andas renegando, si andas con cara triste, si andas preguntándote por qué y por qué, es que el tamaño de tu amor es pequeñito. Jacob la amaba tanto. ¿Sabe qué hizo cuando se cumplieron los 14 años? ¿Qué pasó? La recibió. Se llegó el cumplimiento del tiempo. Aquel tiempo que él no pudo controlar, hermanos. Él no pudo controlar eso. Al suegro se le dio la gana de ponerlo a esperar otros 7 años y él no podía controlarlo. ¿Y sabe qué hizo? Esperó y se llegó el tiempo. Estaba enamorado de esa mujer. La amaba. ¿Sabe qué hizo? Suegro, muchas gracias. No fue y le sacó en cara lo irresponsable y de poca palabra que era. Te voy a regalar otros 7 años. Vale la pena. Vale la pena. Hermanos, cuando veo la iglesia actual en la que nos estamos moviendo, cuando escucho de iglesias donde cada día se da menos por el Señor, le demostramos al Señor que Él no vale la pena. No estamos dispuestos a dar un poquito más. Estoy seguro que si me paso de las 12, empezamos a mirar el reloj, a bostezar. Algunos se van. No estamos dispuestos a dar un poquito más. Porque no entendemos, hermanos. No hemos comprendido que lo que el Señor nos ha dado y lo que nos ha prometido vale la pena. Para dar un poquitillo más. Para congregarnos los días de congregarnos. Para llegar a tiempo a una reunión. Para cumplir con un ministerio. Para doblar rodillas en casa, para abrir la palabra de Dios. Estamos en una época donde se malgasta el tiempo y en cosas que no valen la pena. Pero cuando hay que darle un poquito más al Señor, y ahí como que, ¿sabe por qué no lo hacemos? Definitivamente porque no estamos amando al Señor. Jacob, de trabajar 7 años, pasó a trabajar 21 años por una mujer a la cual ¿qué? Amaba. Y ahí está la clave de la situación. No sé cuánto poner. ¿Qué quieren que ponga? ¿21? ¿7? Bueno, señor. Quedó feíto, pero ahí está. Cuando habla el patrón, eso hay que poner lo que él dice, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, ahí vamos, 7 años.
Pero es que años, realmente, cuando uno habla de años, a usted le hablan de que le van a dar un viaje ¿a dónde? A Walt Disney World. ¿Y que será? ¿En cuánto? En 7 años. Oh, no. Pero cuando le hablan de días, ah, es en 40 días. Ya hay moral, ¿sí o no? Ya hay moral. Pero hermanos, vamos a ver que aún los días son tediosos cuando no se ama al Señor. Éxodo capítulo 24. Y ya pasamos a los días. Dijo Jehová, Éxodo 24:1, sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte. ¿Y qué? Y espera allá. Y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Versículo 18. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte, ¿cuánto tiempo? ¿Saben? Bueno, entonces vamos a pasar de años a días. No, 40 días sí es más fácil esperar, ¿sí o no? Imposible. No pasar de 2000 años a 40 días, vamos a poner días, para que, sí, nos confundamos. No, ya días sí espera uno, ¿no? Vamos a ver qué pasó en esos 40 días. Capítulo 32. Espera allí, ¿no? Viendo el pueblo que Moisés, ¿qué? Pregunta, ¿Moisés tardaba? ¿Qué dicen los demás? ¿Moisés tardaba? ¿Quién estaba dando las tablas allá de la ley? ¿Quién? ¿Se equivocó Dios? ¿Se le acabó la pila al reloj de Dios? Pregunta, ¿Moisés tardaba? Hay algunos que todavía no están convencidos, pero bueno, definitivamente no tardaba. Pero dice que viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Tremendo. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Tremendo, hermanos. ¿Qué pasa cuando
no esperamos en el tiempo de Dios, ¿qué tomamos? Decisiones como malas, equivocadas. Y será fiesta para Jehová y creemos que le estamos entregando a Dios, porque venimos por allá cada 15 días y traemos tal vez un billete para la ofrenda, cuando internamente no hemos traído nada para darle al Señor. Abominaciones. Me da asco, dice el Señor, de las ofrendas, de los sacrificios, del cebo, de la grosura. Estoy hastiado, dijo Jehová un día. ¿Lo dijo o no? Ciertamente el obedecer y el prestar atención es mejor que todas esas cosas que nombré ahí. El obedecer. Y hermanos, tremendo cuando una nación llena de promesas no supo esperar 40 días. 40 días. Hermanos, no era 40 días para recibir una casa. No era 40 días para recibir un viaje a Walt Disney World. Era 40 días para recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Qué estaban esperando? La mismísima instrucción, la palabra de Dios. Y no fueron capaces de esperar 40 días. Esto es muy tremendo, hermanos. Es difícil de entender. Muy bien, pero sucedió. Ya conocemos lo que pasó. Primera de Samuel 13, rápidamente porque no, hoy sí me puedo pasar de tiempo, imposible, ¿cierto? Hoy sí. Primera de Samuel 13:6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, o sea, es una realidad, estaba pasando algo difícil, estaban en aprietos. Se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y Galaad, pero Saúl permaneció aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él. ¿Cómo? Temblando. ¿Es bueno el miedo? Y él esperó ¿cuánto? 7 días, conforme al ¿qué? Al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. ¿Quién ofrecía los holocaustos? ¿Quién? ¿Quiénes? Los sacerdotes. ¿Era Saúl un sacerdote? Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, de aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi. O sea, en su propia consideración, en su racionamiento. Porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. ¿Me qué? Me esforcé. Me esforcé. Hermanos, estoy seguro que estamos esforzándonos en cosas que Dios no nos ha pedido. Nos estamos esforzando donde Dios no nos ha dicho que hagamos eso. Pero no nos estamos esforzando en lo que Dios realmente manda a través de su palabra. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, ¿qué le dijo? Locamente has hecho. Locamente has hecho. Y lo demás es historia, conocemos lo que pasó. ¿Cuánto se le pedía? ¿Cuánto? 7 días. 7 días que tenían que haber sido completicos. Pero a veces me ha pasado en pico y placa un martes y me venía media hora antes
allá por la Avenida Sur, media hora ahí, con el carro prendido. Y faltando 5 minutos, arrancaba y me venía. Hasta el día en que me gané mi buen comparendo. ¿Qué sentido tiene esperar media hora y no esperar 5 minutos que me faltaban? ¿Tiene sentido? Pues eso le pasó a Saúl. Tenía que esperar 7 días y él en su racionamiento dice, me esforcé. Y ahí terminando de hacer el holocausto ve que llega Samuel, el que era el sacerdote, el que sí estaba para hacer los holocaustos. Locamente has hecho. Y las decisiones tomadas no en el amor, no en la esperanza de Dios, son todas equivocadas. 7 días. Bueno, ¿y qué tal las horas? No, ya si es una hora o algo, son horas, ya es más fácil, ¿cierto? ¿O no? ¿Es más fácil esperar horas que días o no? Vamos a ver qué dice la Biblia. Mateo 26. Rápidamente, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y le dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Imaginémonos el que desde la eternidad había programado salvarnos, que había hecho en su tiempo el nacer de una mujer virgen, el crecer, el ser santo porque era santo, y llegaba su hora, la hora de Dios, en la angustia porque recordemos que era 100% hombre también, con dolor, el dolor de la traición, el dolor del menosprecio de sus propios hermanos, el dolor de una nación que le repudió, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Uno que decía que no tenía dónde recostar su cabeza, hermanos. Levante la mano aquí el que durmió en la calle anoche. Pero no bebiendo, sino porque no tenía dónde dormir. ¿Saben una cosa? El Señor Jesús, el dueño del universo, el dueño del oro y la plata, no tenía dónde recostar su cabeza. Y angustiado en gran manera, su sudor eran como gotas de sangre que caían. Le pide a sus discípulos, por favor oren conmigo una hora. Una hora. Esto es muy triste, hermanos. Eso es algo triste para mí, para entender. Una hora. Hay que aclarar, ¿no?
Y vino y los encontró, ¿cómo? Durmiendo. ¿Hay alguno dormidillo por ahí? Bueno, parece que no. Bien, los halló durmiendo. Versículo 41, en la paciencia y en el amor del Señor, ¿qué les decía? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Estamos durmiendo, hermanos? No pudieron esperar una horita al Señor que lo había dado todo por ellos y lo dio todo por nosotros. No somos capaces de esperar un poquitillo más. Y llega el momento en que Él dice, listo, duerman ya. ¿Cómo estamos esperando la venida del Señor? Va a haber un momento en que ya no va a haber tiempo de nada. No va a haber tiempo de servir, no va a haber tiempo de orar, no va a haber tiempo de obrar. No va a haber tiempo de crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Y tal vez el Señor nos diga, listo, ahora sí duerman, porque lo que fue, fue. Y así te presentarás ante Dios. Como estás hoy aquí, si el Señor llega en este instante, tú conoces tu corazón, hermano y hermana. Así como conoces tu corazón, que solamente tú y el Señor lo conocen, así te vas a presentar hoy ante el Señor. Así, tal cual como es. Con tu fidelidad, ojalá, con tu paciencia, ojalá, con tu santidad, ojalá, con tu fe, ojalá, con tu amor por Él, ojalá. O con tu impaciencia, o con tu temor, o con tu ira, o con tu mediocridad espiritual, o con tu carnalidad, no sé. Pero así como estás hoy, si el Señor viene, así te presentarás ante Él. Y el Señor les decía, una horita, velen conmigo una hora. Y llegó el momento en que les dijo, ¿sabe qué? Duerman ya. Se cumplió el tiempo de Dios, esa hora. Y vinieron y le arrestaron. Gloria a Dios, porque Él permitió que estas cosas sucedieran para beneficio nuestro. Isaías 40:28 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él, el Dios eterno, el del versículo 28, Jehová, dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero, hermanos, ¿quiénes? Los que esperan a Jehová. Los que esperan. Los que no esperan, no. ¿Qué hacen? Se fatigan y caen. ¿En qué caen? Pues en las drogas, en el alcohol, en el libertinaje, en la pereza, en la inconstancia, en la rebeldía. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como de águilas, correrán, y sí o no, y no se cansarán,
caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes? Los que esperan en Jehová. Hermanos, maravilloso. Y hay un tiempo más corto todavía. Un abrir y cerrar de ojos. Será la venida del Señor. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, les animo. La gran diferencia es el tamaño del amor que tenemos por nuestro Señor. Le parecían pocos porque la amaba. ¿Te parece tediosa la espera? ¿Está como largo esto? Puede ser más largo de lo que crees. Leímos que para el Señor un día es como 1000 años, ¿no? Yo lo espero este año, ojalá, pero puede ser en 40 años. Con Petro como presidente, o con Duque siguiendo, ¿qué tal? El que sea, es lo mismo. Con el feminismo a flor de piel, con el homosexualismo y el lesbianismo como un derecho, con nuestros hijos impregnados de tecnología. ¡Ja! ¿Qué esperanzas tenemos en este mundo? Pero ahí el Señor nos puede tener otros 40 años ahí. ¿Cómo vas a esperar? ¿Cuál va a ser tu actitud? ¿Cómo vas a esperar al Señor o tu muerte? Esa es la diferencia, hermanos. Pongámonos de pie. Hoy me voy a pasar.